De una idea guiada por la pasión, nació el Instituto Colombiano de la Construcción con Acero, resultado del esfuerzo y dedicación de un grupo de profesionales que por más de 20 años han aportado a la evolución y crecimiento del sector de la construcción con acero en Colombia. Promover, fortalecer y divulgar el buen uso de las estructuras de acero en la construcción es el propósito del ICCA, lo que lo ha llevado a consolidarse como el principal ente académico y consultor especializado en este campo. Desde hace 6 años capacitamos a profesionales de las principales capitales del país y desde hace 2 años nos expandimos a otras, llegando así a 14 ciudades. Cada 2 años realizamos el Congreso Internacional de la Construcción con Acero, el evento académico más importante de Colombia que presenta los últimos desarrollos y tendencias de la construcción con acero desde el enfoque técnico, arquitectónico y comercial. Este último representado por una gran muestra comercial y de negocios que reúne a más de 500 profesionales relacionados con la construcción, empresarios y estudiantes de Colombia y países vecinos para ofrecerles todas las posibilidades constructivas de este sector. Actualmente contamos con 94 afiliados en Colombia, quienes con sus aportes apoyan el desarrollo de importantes proyectos académicos, entre los cuales destacamos traducción y actualización de normas internacionales de aplicación nacional, fondo académico y de investigación del acero, donación de esculturas en instituciones universitarias, premios ICCA y guías técnicas. Estas últimas cuentan con 3 ediciones impresas y trabajamos activamente en 3 ediciones más. En el ICCA nos comprometemos a trabajar para que en el futuro se construyan mejores obras con estructura de acero en Colombia. Buenas tardes a todos los participantes. El Instituto Colombiano de la Construcción con Acero les da la bienvenida a la conferencia de esta noche. Agradecemos su presencia en este espacio que busca promover, fortalecer y divulgar el buen uso de las estructuras de acero en la construcción. Para el ICCA es muy grato haber podido llevar estas conferencias a nivel nacional. Hemos contado con asistentes de las ciudades de Pasto, Barranquilla, Maicao, Sogamoso, Cali, Medellín, Pereira, Popayán y Bogotá, entre otras. Y también hemos podido llevar estas conferencias a nivel internacional. Hemos tenido participantes registrados desde Argentina, Chile, Venezuela, Bolivia, Costa Rica, México, Ecuador, República Dominicana y España. Para esta conferencia agradecemos la vinculación de las empresas Acerías de Colombia, ACESCO SAS, Diseño y Construcciones JIE SAS, Simétrica Diseño Estructural SAS. Gracias a ellos por hacer posible esta jornada. Después de los webinars pasados con los ingenieros Miguel Peralta, Luis Garza, Gabriel Valencia y René Jacir, tenemos el gusto de presentar al arquitecto Francisco Ramírez con su conferencia El espíritu de la materia, el acero en la arquitectura contemporánea. Esta conferencia tiene una duración programada de 1 hora y 15 minutos. Posteriormente tendremos un espacio de 15 minutos para responder algunas preguntas que ustedes hayan dejado en el chat. Es importante aclarar que el panelista no tiene acceso directo a ellas, solo a través del moderador. Al cierre de la sesión, enviaremos vía chat una breve encuesta que nos ayudará a mejorar futuras sesiones. Quienes diligencien esta encuesta recibirán a vuelta de correo las memorias de esta conferencia. Damos inicio a la conferencia El espíritu de la materia, el acero en la arquitectura contemporánea, a cargo del arquitecto Francisco Ramírez. Él es arquitecto de la Universidad del Valle, profesor del área de teoría de la arquitectura y del taller de arquitectura en acero, e investigador en el Observatorio de Arquitectura y Urbanismo Contemporáneos. Actualmente, director de la Escuela de Arquitectura de la misma universidad, profesor invitado y conferencista en distintas universidades y eventos académicos y profesionales en Colombia y América Latina sobre arquitectura contemporánea. Sin más preámbulos, los dejamos en compañía
del arquitecto Francisco Ramírez. Muchas gracias por la invitación. Debo decir que el Instituto Colombiano de Construcciones en Acero ha apoyado a nuestros estudiantes en la participación en los concursos de Alacero, justamente, muy generosamente. Y de nuevo, pues sería un doble agradecimiento a nombre de todo el apoyo que nos han dado en el taller y a la invitación en el día de hoy. Pues soy arquitecto, voy a hablar de arquitectura y lo voy a hacer desde desde mi aproximación como docente, que es identificar valores en los edificios hechos en acero. Voy a arrancar con me excusarán, vamos a hacer una pequeña introducción de tipo histórica para después hablar de algunos de los proyectos recientes de arquitectura en acero que yo creo que lo que hacen es revelar el espíritu de la materia, como llama la charla. Espérese un momento. Ok. Listo, espero que estén viéndola. ¿Sí? ¿No la están viendo todavía? Ok, voy a volver a checar. Puse compartir. Compartir puse, a ver. ¿Se ve? ¿Aún? ¿Ya? Ahora sí ya está. Ok, listo. ¿Sí? Hacia mitad del siglo XIX se definió teóricamente casi que la lógica de la arquitectura moderna, de la arquitectura contemporánea. Uno de los autores es Gottfried Semper. Y allí, en un libro que se llamaba Los 4 elementos de la arquitectura, decía: todas las obras de arte deben reflejar en su aspecto el material como materia física. El acero es un material absolutamente clave para entender la forma en que llegamos a pensar de una forma moderna en arquitectura. Al acero, bueno, y en segunda medida al vidrio, ¿sí? El impacto en la forma de entender, de pensar la arquitectura del desarrollo del acero de mano de la Revolución Industrial fue fundamental. Hace un par de años, en la Royal Academy de Londres, se hizo una exposición de Renzo Piano, un arquitecto que fácilmente lo identificaríamos con el acero. Es uno de los grandes arquitectos contemporáneos, asociado íntimamente con la arquitectura que se llama el high-tech. Y allí afuera de la exposición, a manera de escultura, estaba esa pieza roja que ven allí. Es una reproducción de un elemento arquitectónico que no sé si podríamos llamarlo estructural o francamente arquitectónico, pero evidentemente artístico, realizado no por Renzo Piano, sino por Peter Rice, el ingeniero que acompañó a Piano y a Rogers junto a otro ingeniero, Ted Happel, en el concurso y en el desarrollo del proyecto del Georges Pompidou. Es increíble que justamente la llamada, el reclamo, el elemento que se hizo público, que se mostró para motivar a la gente para ingresar a esa exposición, fuese una pieza de acero
diseñada para ese proyecto. ¿Sí? Peter Rice era un tipo particularmente talentoso, ¿sí? Vinculado a grandes proyectos arquitectónicos, digamos, en su corta vida profesional. La Ópera de Sydney, después de la Ópera de Sydney, el Centro Pompidou, en colaborador de los desarrollos, digamos, de detalle constructivo de la pirámide del Louvre. Bueno, serían montones de proyectos. Y él fue el que se le ocurrió que sería bueno participar en ese concurso que se había abierto, a ver si se podía tener una nueva, explorar un tipo de relación distinto de ingenieros con arquitectos, después de haber visto las dificultades que había tenido su trabajo, o el trabajo en general de Ove Arup, donde él trabajaba, con el desarrollo de la estructura de la Ópera de Sydney. Y plantea que a Ove Arup que valdría la pena invitar a algunos arquitectos con los cuales ellos habían tenido ya aproximaciones y que podrían ser un nuevo tipo de ejercicio profesional al trabajar ingenieros y arquitectos desde los esquemas, desde la génesis misma del proyecto. Lo hicieron para experimentar, solamente que se ganaron el concurso. Cuando se lo ganan con este proyecto, con el dibujo que están aquí al lado, ¿sí? Un proyecto, dijéramos, muy esquemático de lo que usualmente, en una primera aproximación, usualmente los arquitectos tenemos de una estructura metálica que son unas piezas con riostras, etc. En el desarrollo del proyecto, Peter Rice dice que habría que ir más allá. Peter Rice es curioso porque el acero está muy vinculado a la revolución industrial, pero Peter Rice era un tipo muy crítico con la industria. Decía que la industria era poco ingeniosa, etcétera, etcétera. Pero lo que más curioso era, y es que lo que le interesaba a Peter Rice era los aspectos artísticos de la construcción y, si quiere, los aspectos artesanales de la construcción. Sin contar las anécdotas estructurales que lo va a llevar a esa pieza, a Peter Rice se le ocurre proponer que para ser leales con París había que tener un tipo de estructura no como esta de tipo industrial, sino que homenajeara el pasado del siglo XIX de piezas en acero, como Les Halles, que fue demolida, y sobre todo esas magníficas obras de finales del siglo XIX que tendría como protagonista por ejemplo, a Héctor Guimard. A él decía, miren, París es la ciudad del hierro fundido, hagamos piezas de acero fundido, no de acero de producto industrial, etc. Peter Rice entendía que la arquitectura era el arte de la construcción y que debía, dijéramos, siempre honrar la construcción y que la construcción era construcción de verdades y que el constructor lo que hace es transmutar la materia en orden, ¿sí?, a través de la exploración de la forma. París, además, era la ciudad donde había vivido Eugène Viollet-le-Duc, tal vez más influyente en su momento que Gottfried Semper en la definición del pensamiento moderno.
su diccionario razonado de arquitectura, una obra extraordinaria, y además de titánica, un proyecto absolutamente enciclopédico de intentar ordenar lo que había sido la arquitectura hasta ese momento, estuvo de mano del desarrollo de un concepto que se llamaba el racionalismo estructural. Viollet-le-Duc consideraba que los materiales tenían una expresión natural y que la labor era del arquitecto y el ingeniero era llevar, dijéramos, la materia a su deber ser. Dijéramos, como parafraseando el título de la canción de los Beatles, Let It Be. Lo que tenía que hacer el arquitecto y el ingeniero al enfrentar un edificio era que la materia fuera lo que ella quería hacer, lo que ella podía hacer, explorar sus condiciones específicas, maleabilidad, brillo, bueno, flexibilidad, dureza, opacidad y demás. Curiosamente, Viollet-le-Duc no pudo construir proyectos con estas ideas, pero sí los dibujó, como este que está aquí a la derecha, ¿sí? Y como ven, estas ideas de Eugène Viollet-le-Duc, que la arquitectura tenía que adecuarse a mejor dicho, que la materia era la que iba a permitir a la arquitectura, si se fuese consciente y honradamente, de una nueva. Estas ideas de Viollet-le-Duc, el racionalismo estructural, en el cual la materia organizada gracias a la técnica, ¿sí?, era como la matriz del lenguaje, es lo que subyace en proyectos de Héctor Guimard. Miren el de la derecha, que es el Colegio del Sagrado Corazón, la deuda que le tiene a Le-Duc, que es un proyecto de Héctor Guimard, pero también al lado izquierdo otro proyecto tal vez lo más popular de Héctor Guimard, que son las estaciones del metro de París, en el cual el hierro se muestra sus características, muestra que es maleable, muestra incluso en unos momentos parece que está tensado, que es tensable, ¿sí? Y esto es lo que le fascina a Peter Rice, le fascina, le obsesiona, honrar ese pasado, dijéramos, del racionalismo estructural, de estos arquitectos que en París habían hecho que la materia, como en la estación del metro, la entrada a la estación del metro, pareciese que cobrase vida. Le-Duc había sido particularmente crítico de la esclavitud de formas del pasado cuando se trabajaba con nuevos materiales. En los libros de historia de arquitectura más convencionales, de la arquitectura moderna, Leonardo Benévolo, Rainer Banham, se suele incluir como testimonio de los progresos técnicos que darían lugar a la arquitectura contemporánea el puente de Quai-Bruxelles. Un puente que, si bien utilizó el acero, es un puente que al trabajar con el arco está reinterpretando, reelaborando, basándose en las formas tradicionales de la arquitectura de arcos, de la arquitectura de mampuestos. Esto sería lo que para Viollet-le-Duc no debería ser. Lo que había que hacer era explorar las condiciones del material, sí, honrarlo y permitir que, en cierta forma, cobrara vida. ¿Sí? Lo que hacía el arquitecto era insuflarle vida a la materia, insuflarle espíritu a la materia. También en el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, es este edificio que era un molino de lino en Shrewsbury, que es
tal vez el primer edificio de altura con estructura metálica. Son realmente 5 pisos, como pueden ver. Allí ven la estructura, pero es un edificio que esa esbeltez interna de la estructura pues no se ve en el exterior, ¿sí? Pero hacia finales del siglo XIX, perdón, hacia la mitad del siglo XIX, cuando se hace la Exposición Universal, se hace un concurso y un jardinero, Joseph Paxton, inspirado en los invernaderos, gana el concurso prácticamente y resuelve el problema de construir en muy poco tiempo y de una forma racionalizada y estandarizada lo que sería la sede de la primera gran exposición universal. ¿Sí? Y en este proyecto, sin querer queriendo, define los elementos fundamentales de la arquitectura contemporánea. Que la fachada, antes que fachada, es piel, que se puede separar la estructura del cerramiento y que la materialidad traducida en columnas, vigas, podían ser la expresión perfecta de un edificio. ¿Sí? Eso, por supuesto, animó las ideas de Leduc, las ideas de Semper, en el cual encontraban, digamos, la demostración de su corolario, sin habérselo propuesto. Hacia finales del siglo XIX en Chicago, se levantan los primeros rascacielos, pues rascacielos, pues para la época, 12 pisos tiene el Insurance Building, el del centro, ¿sí? Que fue construido con una estructura metálica, como la de la izquierda, o el de la derecha, que es el Reliance. Pero uno no podría decir que aquí hay que está construido en acero. Nadie lo podría saber. Reliance sí, por lo menos, fue mucho más esbelto y sí daba esa apariencia finalmente. Y conocemos las montones de imágenes de obreros trabajando en las alturas en Nueva York o en Chicago, remachando. Son infinitas las fotografías de esta gente desafiando las alturas de edificios que terminaron ocultando la estructura que lo soportaba. Sin embargo, ya hacia en los años 20, una serie de arquitectos con gran independencia de criterio y intentando aplicar las ideas de Viollet-le-Duc y de Gottfried Semper, en el cual el material tiene que definir el lenguaje y la expresión arquitectónica, desarrollaron proyectos en el cual el acero fue fundamental. La casa de vidrio de Drucker y Villot, de Pierre Charot y Villot, perdón, en París, al interior de una construcción existente, muestra las posibilidades que tendría explorar justamente esas condiciones de la materia. En este caso, el metal esbelto, delgado en algunas partes, sus remaches, también las posibilidades del vidrio de dejar pasar la luz, ¿sí? Acentuado por el uso, dijéramos, de la opacidad del vidrio, ¿sí? Pero manteniendo lo translúcido para mostrar que era posible una nueva realidad física en las construcciones. Habrían muchos edificios en que explorarían el metal,
Pero quisiera poner algunos ejemplos singulares, por ejemplo, la monumentalización que hizo hacia allá, hacia la mitad del siglo XX, Mies van der Rohe en la casa Farnsworth, de los perfiles metálicos en las IPs famosas, ¿sí? El cual lo que muestra es la posibilidad expresiva que tiene en este caso, piezas de producción industrial, como los IP, para dar lugar a una nueva arquitectura. Pero en este caso, con una referencia inevitable al clasicismo, ¿sí? Y del cual deviene, como les decía, una monumentalización de las piezas, a pesar de lo pequeña de la casa, ¿sí? Que realmente más que una casa es un refugio de fin de semana, pero en su intención de mostrar las distintas articulaciones, las formas de unirse, intentar mostrar la posibilidad de una expresión que podría considerarse clásica, que era su aspiración trascendente de las estructuras metálicas, tuvo Mies van der Rohe. Otros arquitectos en los mismos años intentaron no esa monumentalización, no esa celebración de la Junta, sino ver las posibilidades de la industria, de la construcción, de los elementos industriales, de la capacidad de producir unas arquitecturas ligeras, livianas, que aprovecharan elementos de la industria, pero no necesariamente tendría que ser de la construcción. Y uno de esos proyectos muy importantes es la casa que se hizo Charles Eames para sí mismo, en compañía de su esposa y socia, desarrollado dentro de un proyecto de diseño de construcciones económicas para la posguerra, promovidas por la revista Arts and Architecture, que se llamaban las Case Study Houses. Una de esos casos de estudio fue la casa que diseñaron los Eames y que sería su propia casa. Esto es una visión distinta a la de Mies van der Rohe. La de Mies van der Rohe, dijéramos, es una aspiración al clasicismo, a la conquista del orden, ¿sí? Y al desarrollo de un lenguaje. En cambio, los Eames, lo que vieron en las estructuras metálicas es la posibilidad de la versatilidad, ¿sí? El orden contra lo versátil. Y buena parte de la arquitectura de California, buena parte de la arquitectura posterior ha transitado ese camino de lo versátil justamente gracias a la racionalización de los módulos, la capacidad de incorporar y trabajar en asocio con paneles, con ventanerías, con distintas cosas. Ahí ven la utilización ya muy temprano, ¿sí? Y perfectamente madura de estructuras como de steel deck, como el de la cubierta. ¿Ya? Dentro de estas ideas de la monumentalización de los elementos estructurales, el proyecto de las oficinas centrales de John Deere, de Eero Saarinen, sí, lo pongo porque hay un material que también parece novedoso para nosotros y no lo es tanto, ¿sí? El acero Corten. Es la primera vez que se utiliza en un edificio de forma masiva el acero Corten. En este caso, buscando no tener mantenimiento, disminuir el mantenimiento. El acero Corten formaría parte de otro proyecto de los colaboradores de Saarinen, Kevin Roche y John Dinkeloo, que en la Fundación Ford en Nueva York, en el cual el acero Corten le da
un aire de soberana tranquilidad, de una elegancia inusitada que haría que el acero Corten empezase poco a poco a popularizarse. Bueno, eso, digamos, es como los breves antecedentes que quise mostrar para ver la relación que había entre el desarrollo de la arquitectura contemporánea y el acero, a través de distintas aproximaciones, su durabilidad, buscar encontrar aceros que no tienen mantenimiento, la versatilidad, la posibilidad de ser matriz de un lenguaje, la capacidad de interactuar con otros materiales, etc. Pero sobre todo en todos los proyectos que escogí, lo que quise mostrar es que en todos ellos se está honrando el material. Se busca que ese material se exprese plenamente. ¿Ya? Y, por supuesto, en la arquitectura contemporánea, el acero, acompañado de otros metales, pues, es del día a día. Algunos, a pesar de sus llamativas formas, como pueden ver, yo diría que entre el Guggenheim y la Estatua de la Libertad estructuralmente no hay como mayor diferencia. Sin embargo, dijéramos, expresivamente sí la hay. ¿Sí? No es lo mismo las pieles metálicas brillando de Frank Gehry en el Museo Guggenheim o en el Teatro del Millennium Park de Chicago que la pieza de la Estatua de la Libertad. Y por supuesto, sin el acero es imposible pensar en las audacias estructurales que acompañan la obra de Renkulhas y sobre todo de su ingeniero de mayor confianza, que es Cecil Balmont. El proyecto de la televisión china color sería impensable si no fuese en acero. ¿Sí? Imposible de hacer. Y dentro del interés de Balmont también de honrar la materia, dijéramos que la expresión formal del edificio deviene justamente de los esfuerzos tensionales y del análisis de los esfuerzos tensionales de la estructura, tal como lo que generaban y como tal, digamos, la matriz compositiva del proyecto. De una audacia extraordinaria y de unas dificultades constructivas ni se diga, ¿sí? Por los temas de la temperatura, ¿no? En ese momento, Cecil Balmont, pues era ingeniero de Arup. Hoy, si bien sigue siendo socio de Arup, lleva su oficina por aparte. Es el estudio Happold. ¿Ya? Digamos que esas audacias formales o que se buscan, dijéramos, en una nueva expresividad de la arquitectura contemporánea que va más allá de los convencionalismos y que subyacen en proyectos como los coliseos de los Juegos Bolivarianos de Medellín, eran prácticamente impensables si no fuesen gracias a las estructuras de acero. Este proyecto de Giancarlo Mazzanti, Plan B, ¿sí? Con estas gigantescas cerchas, ¿sí? Y con el uso de estas pieles metálicas perforadas, ¿sí? Muestran que como les digo, esa riqueza expresiva que depende fundamentalmente de las posibilidades que ofrece el material. ¿Ya? Si bien no es estructuralmente muy novedoso ni muy complejo, lo que sí es cierto es que constructivamente era impensable hacerlo con otros materiales. ¿Sí? Y esas posibilidades
de montaje, de transparencia, de la posibilidad de las chapas de acero ser perforadas, trabajadas, peladas, etcétera, aparecen en proyectos como el Bosque de la Esperanza, en Casucá, también de Giancarlo. Uno no puede, esto sería impensable en otro material. Este proyecto que dotaba de una cancha a un... Bueno, el pretexto era dotar de una cancha a un colegio, pero realmente se le dotó a la comunidad de un gran salón comunal. Era imposible sin un material como el acero. En todas sus facetas, ¿no? Ya sea como estructura, ya sea como piel. ¿Sí? Este es un parque en Santa Marta, también del taller de Giancarlo Mazzanti, y vemos lo que el acero permite, esta serie de transparencias, ¿sí? Y al mismo tiempo de sombras que tienen un comportamiento con el clima duro de Santa Marta realmente extraordinario y que completan, digamos, las posibilidades de goce y disfrute del espacio público. Esto es en Barranca Bermeja, un sistema de parques en Barranca Bermeja, ¿sí? También con metal, en el cual el acero ya brillante en este caso, ¿sí? Acentúa el paso del tiempo, ¿sí? A través de los reflejos del sol, las apariciones de sombras. Y sin acero tampoco podíamos lograr cosas como estas, de esta delicadeza y desveltez, como la Plaza del Jubileo de Konrad Brunner, lamentablemente fallecido el año pasado. ¿Sí? El año pasado, no, hace dos años, perdón, este proyecto gana el premio Fernando Martínez Sanabria en la Bienal de Arquitectura. Es el edificio del Ágora en Bogotá, proyecto de la oficina Miguel Bermúdez, asociado con un arquitecto español, Juan Herreros. Es un centro de convenciones, ¿sí? Y yo quisiera destacar este proyecto dentro de la historia reciente de la arquitectura colombiana, porque los proyectos que acabamos de ver, si bien son audaces formalmente, dijéramos, no, todavía dijéramos, no rompían suficientemente con las ideas impuestas de cómo debía ser la arquitectura en Colombia, que tenía que ser pequeña, modesta, etcétera y demás. ¿Sí? En los 80s hizo curso esas ideas, de mano de la exaltación de la artesanía, reclamando como valores de la arquitectura colombiana la modestia. No digo que la arquitectura colombiana no tiene grandes virtudes en ello, pero sí dijéramos que fue como mal visto que se exploraran estructuras con audacia o se utilizaran materiales como el acero en grandes estructuras, de verdad. Que de pronto se generaliza una idea en que la arquitectura colombiana es de ladrillo, de pequeña escala, muy contenida formalmente, respetuosa al entorno, respetuosa a los contextos. Innegable, todos ellos son valores, pero que al ser un discurso que
prácticamente se constituyó como hegemónico, hizo que la arquitectura colombiana, por lo menos en temas técnicos, se quedase bastante rezagada y se olvidase, y de hecho la historia de la arquitectura colombiana reciente ha sido muy injusta con desarrollos técnicos de mano de arquitectos como Hernando Vargas Rubiano, por ejemplo, ¿sí? Con proyectos como el edificio Huguí, que es un edificio colgado, con proyectos que fueron pioneros en la utilización de estructuras en acero de nuevo, como el edificio Palladio, ¿sí? que es una injusticia. Y también injusto en cierta medida, con arquitectos de más atrás, como Álvaro Ortega o el propio Jorge Arango Sanín. ¿Sí? Pareciese que debíamos de tener vergüenza de estas arquitecturas que habían explorado muy audazmente las posibilidades de distintos materiales, no solamente el metal, inclusive del concreto, de la cerámica armada. Bueno, la cerámica armada pasaba porque era ingeniosa, utilizando un material abundante, modesto, económico. Así que en la Bienal anterior, la Bienal de 2018, este proyecto y otro más, que era el proyecto de la Fundación Santa Fe, de Giancarlo Massanti, sorprendían por las audaces constructivas de ambos para lo que podríamos decir el pacato medio arquitectónico colombiano. ¿Sí? Y digamos que positivamente hay que celebrar que el edificio del Ágora hubiese sido destacado en el contexto de esa Bienal, ¿sí? Un edificio que tiene como 4 grandes apoyos en los extremos, ¿sí? Pues también tiene unas estructuras en el centro que ayudan a resolver pruebas y que tiene este corte, ¿sí? Con un gran salón múltiple en el piso superior. Un gran salón es que es un gran salón, realmente es enorme y posible gracias a este pendolón, sí, que ayuda pues a soportar las extraordinarias cargas de ese proyecto. Es un proyecto que realmente refresca la producción arquitectónica colombiana, por lo menos nos dice que podemos hacer cosas así, de que pueden ser cosas posibles, que esto puede ser eficiente y que muchos de los valores de la arquitectura colombiana, independientes, digamos, de la modestia, los recursos como la vinculación del espacio público, la continuidad, digamos, el continuum espacial en el plano base, la forma de integrarse a la ciudad, etcétera, es posible de otra forma. Y ese es un gran edificio donde se lo ponga, en cualquier parte del mundo donde se lo ponga, por la gran calidad de su realización formal. Sí, la artesanía del ladrillo había acompañado tanto las valoraciones oficiales de la arquitectura colombiana en las décadas de los 80s y los 90s, podríamos decir que cambiado de escala, vuelve a estar ese cuidadoso ejercicio del detalle, ¿sí? En que se celebran las uniones, en donde que se celebra la construcción, están presentes en el edificio del Ágora de Bermúdez y Herreros. Volviendo al plano internacional, el premio Pritzker ha terminado siendo tomado como el premio Nobel equivalente para arquitectura.
No era su propósito, pero dijéramos, el premio ha tomado tanta fuerza, que evidentemente el premio, dijéramos, le apunta muy claramente a identificar la excelencia y, y los aportes de algunos de los arquitectos vivos más importantes. Voy a mostrar, bueno, Kevin Roche, el arquitecto de la Fundación Ford y colaborador de Saarinen en el edificio de la John Deere, fue ganador en su momento del premio Pritzker, pero digamos, hace muchos años. Vamos a mostrar dos firmas de arquitectos que han sido ganadoras en años recientes del premio Pritzker. Esta es la primera, Sana, encabezada por la arquitecta japonesa Kazuyo Sejima. Un edificio tranquilísimo que no tiene nada de la espectacularidad que hemos visto en los proyectos inmediatamente anteriores, pero que parece desafiar la gravedad con la esbeltez de sus elementos. Es una arquitectura de lo liviano, de la ligereza, ¿sí? Una de las cosas que el metal permite, ¿sí? Y si el metal permite la ligereza, el metal también brilla y refleja. Este proyecto, que es una cafetería en Japón, sí, es un plano ondulante de acero terminado en un filo, sí, soportado por estas esbeltísimas columnas, ¿sí? Que pareciese que eso es como un gran espejo de acero inoxidable, ¿sí? Que le hace eco al piso y en el cual se reflejan el paso de las nubes, los reflejos de la luz, los reflejos de la sombra en el cielo. ¿Qué cosa distinta puede utilizarse para lograr algo así, distinto del acero? Nada. Nada. Miren el filo con que se presenta el borde de la cubierta, ¿no? Mientras vamos a los otros arquitectos del premio Pritzker, un arquitecto que hasta hace muy poco estaba muy interesado en el peso, en lo grávido, como es Antón García Abril de Ensamble Estudio, que solía hacer sus estructuras simplemente apoyadas y que necesitaban por eso mucha masa, hace para Ciudad de México el Teatro Cervantes y se le ocurre poner también una delicada cubierta de metal o de estructura de metal como reclamo para el ingreso al teatro, que es subterráneo. ¿Sí? La posibilidad de utilizar láminas metálicas, ¿sí? Armándolas como se armaban las cajas de las botellas para proteger las botellas en las cajas de vino, por ejemplo, o tantas formas de ensambles que hay a medias cajas que como se usa en la madera, es utilizada aquí para hacer esta ligerísima cubierta que parece flotar en medio de la densidad del distrito a los lados de edificios tan pesados como el edificio de Jumex, de David Chipperfield, que tiene al costado, o la escultórica pero masiva forma del Museo Sumaya, que está también al otro costado, al otro lado.
Bueno, si hablamos de ligereza y de liviandad, pues está la magia de los tensegrity. A la izquierda está un ejercicio de tensegrity hechos por Buckminster Fuller. Allí está con Edison Price y Shoji Sadao. A la derecha, distintos ejercicios de las patentes que desarrolló, que tuvo, le fueron adjudicadas a Buckminster Fuller en el desarrollo de estructuras que aplicaban el concepto, que casi que le dieron origen al concepto de tensegrity. ¿Sí? El tensegrity es como magia. ¿Sí? Elementos a compresión, ¿sí? Discontinuos, ¿sí? Y vinculados gracias a elementos de atracción donde el metal trabaja idealmente. Este es el aviario del Zoológico de Londres de Cedric Price, ¿sí? Con estructura de Felix Samueli. ¿Sí? Uno de los primeros ejemplos construidos de tensegrities, ¿sí? Que recientemente han dado origen, uno, al proyecto de la torre de antenas de Santiago de Chile, que se ganó en concurso Smijan Radic, pero que todavía, digamos, está en veremos su construcción, pero también proyectos tan sugestivos como el puente Kurilka en Brisbane de Cosreiner con ingeniería de Arup, ¿sí? Que es una mezcla de tensegrities con un puente colgante, ¿no? Muestra esa posibilidad que tiene el acero, en este caso con tensores, de casi que sostener la materia con lo inmaterial. Sin el acero es imposible un edificio como este. Blur, en el lago Neuchâtel, construido en el 2002 para una expo que se hizo en el lago Neuchâtel, y este edificio de vapor de agua, bueno, realmente esto es agua nebulizada, sería imposible en un edificio que no fuera en gran medida inmaterial. ¿Sí? Inmaterial, dependiendo, claro, de la materialidad del acero. Esa posibilidad del trabajo atracción, de aplicar las ideas del tensegrity para producir lo que es la piel de este edificio, que es agua microaspersada. ¿Sí? Que sea uno de los proyectos, yo creo que más sugestivos de los últimos años en la arquitectura del mundo. El edificio empezando a funcionar y el edificio apagado. Allí la estructura. Sin acero es imposible esto. ¿Sí? Ahora, en este edificio, el acero además le da vida llamémoslo así, al agua. ¿Ya? Trabajo de la mar le ayuda al agua a que tenga presencia, ¿sí? En forma de nube. ¿Sí? Pocos materiales prestan sus características a otros para que también puedan expresarse plenamente. ¿Sí? Ya le había prestado al hormigón su capacidad para dar lugar pues al concreto armado, al hormigón armado. ¿Sí? También, dijéramos, el acero en mallas le había prestado, dijéramos, y podríamos decir en ambos, su alma al ferrocemento. ¿Sí? En este caso, le prestó su espíritu al agua. Y en la
Dominus Winery, en el Valle de Napa, se lo prestó a la piedra. ¿Sí? Utilizado usualmente en gaviones, ¿no? Nunca el gavión había tenido esta presencia tan contundente, tan reveladora, ¿sí? Como esta estructura metálica que interactúa con la piedra, ¿sí? Maravillosamente en este proyecto de Gersói Moirón, dejando pasar la luz, ¿sí? Y esto de que el metal le preste, dijéramos, su espíritu a la piedra, también se lo presta a la tierra, se lo presta a la vegetación en los proyectos de RCR, ¿sí? Y arquitectos ganadores del premio Pritzker hace un par de años. Esto, que es un parque en Begur, está construido con acero corten, la estructura pues no es espectacular, pero su utilización a través en el edificio como en el paisajismo sí es notable. Claro, aquí el metal está doblado, va tomando corporeidad a través de los flejes, ¿sí? Pero donde realmente es sublime es en la construcción de ese parque, ¿no? Donde las varillas corrugadas se utilizan para hacer las escaleras, ¿sí? O las rampas que permiten bajar a la plaza, ¿sí? Y después sirven de pretiles, también el acero corten con sus dobleces, y después se convierten en esculturas que juegan y se entrelazan con la vegetación en el parque. ¿Sí? Este proyecto que ven aquí, esto es Llagostera, en Cataluña. Bueno, todo esto es en Cataluña, Begur es en Cataluña, Llagostera es en Cataluña, esto es Girona. Llagostera es una localidad de Gerona, ¿sí? Donde un estanque de agua, ¿sí? Resultado, dijéramos, de una explotación minera, ¿sí? Abandonado, y que da lugar a ese estanque, es el sitio en el cual se implanta una casa. Si le prestó al verde y a la tierra el metal su espíritu para que se manifestara la condición geográfica del sitio, contrastara, se metiera el polvo en la grava entre las varillas corrugadas, o esos diálogos en los cuales, dijéramos, acentuaba la vegetación y las condiciones topográficas del sitio, aquí se lo va a prestar, ¿sí? Al agua y a la luz, para que fueran materiales constitutivos de la arquitectura, constructivos de la arquitectura, ¿sí? Este es un edificio en el cual sin el metal sería imposible que el agua y la luz fuesen materiales constructivos. Y materiales constructivos de la forma. Este es un dibujo de los arquitectos de lo que buscaban en el proyecto, y este es el proyecto. Esta casa. Unas láminas muy delgadas de acero inoxidable, ¿sí? Ondulan, ¿sí? Reflejando el agua y los reflejos de la luz en el agua, y reflejando la luz en las láminas también en el agua. Y llega y producen
esto. Esa es la zona social. Está uno metido en la zona social, rodeado del agua a altura de antepecho y rodeado de luz y de aire. Aquí pueden ver un poquito mejor expresado lo que les digo. El problema es que de este proyecto es que es difícil de fotografiar, entre otras cosas, justamente por los efectos de la luz y de la sombra. De pronto empiezan a haber unos destellos y unas sobreexposiciones, o si se busca la sombra, pues hay que ver relaciones con el sitio. En la parte baja están las habitaciones y unos marcos metálicos están metidos dentro de unos muros ciclópeos gigantes, conteniéndolos, y el interior de la casa del estanque y costera. ¿Sí? Es una piel de luz. ¿Sí? Solo posible porque el metal le presta su alma. Ya habíamos hablado de los tensegrity, y esto yo creo que como ya debemos estar terminando por la duración, esto pues es un tensegrity, ya habíamos visto. Esto es de un par de arquitectos españoles, que es un proyecto en Singapur. El grupo de ellos se llama AirLab, son Carlos Bañol y Félix Pascual, que dijéramos estructuralmente no tiene mayor chiste. Si lo comparamos con el aviario de Cedric Price en Londres, que sí es grande, pues esto es francamente pues una nimiedad, salvo por una cosa, y es para mostrar hacia qué nos estamos asomando. Y es impresión en acero. ¿Sí? Las uniones de este proyecto, y eso sí lo quise mostrar como novedad, las uniones fueron impresiones, son de una impresora de acero 3D. Entonces dice, bueno, listo, son las pequeñas uniones. Pero resulta que en Ámsterdam la gente de ay, se me fue. De la gente que trabaja con Juris Larman, que es un arquitecto y escultor, que tienen un grupo que se llama 3DMX, les dio por hacer un puente de 13 metros y medio de luz, también impreso, que es ese, para una semana del diseño en Ámsterdam. ¿Ya? Bueno, realmente lo hicieron por pedazos, la impresora imprimió por pedazos, MX3D, la firma. ¿Sí? Ahí se ven robotizado haciéndolo y hay gente trabajando las cosas. Pero lo que aquí estaban haciendo en planta con ayuda y demás, aquí está haciendo un puente también en Ámsterdam con impresora en acero. Lo que llama la atención es que lo que le llamaba la atención a Peter Rice, para terminar por donde comencé, era la posibilidad de que con la mano del artesano, dijéramos, la materia tomase forma. Y aunque fuesen esas grandes piezas, dijéramos, había algo de gran trabajo manual en el ensamblaje de las cosas y demás. Y esas formas que fueron orgánicas en Guimard, aquí son orgánicas, digamos, por su geometría, y que tienen que ver un poco con su naturaleza estructural, pero ya, dijéramos, con la ayuda de esa extensión
de la mano vía el computador, ¿sí? Y dijéramos para épocas de trabajo remoto, como esta pieza de este puente que ahí va en obra de una impresora en acero. Pero en donde si uno se pone a ver, en las formas está todo una expresión del comportamiento estructural del acero, que finalmente es lo que va a revelar ese puente. Y con esto quería terminar. Muchas gracias. Gracias por con el comentario de un usuario que nos dice una charla muy inspiradora. Todas imágenes que realmente no hemos visto en ninguna otras presentaciones, pero de verdad serían muy inspiradoras y novedosas. Bueno, vamos a hacer una recopilación de las preguntas. Una pregunta muy puntual que nos hacen es, ¿usted conoce quién es el calculista del proyecto Ágora? Creo que es Boma. ¿Perdón? Creo que es la gente de Boma. ¿No es en Colombia? No, fueron españoles. Españoles. Lo que pasa es que Juan Herreros es una firma española. Pues Juan Herreros es español. El concurso del Ágora, un arquitecto colombiano tenía que trabajar con unos arquitectos extranjeros, sí, de primer orden del mundo. Entonces, Diller Escofidio, que son los del edificio de la nube, sí, en Neuchatel, trabajaron, Zaha Hadid, bueno, todos trabajaron aquí con firmas colombianas, con Massanti, Felipe Uribe Dud, etc. Pero en este caso, dijéramos, la figura menos descollante de los internacionales, digamos, la que no era una vedette era Juan Herreros y fue el escogido por Daniel Bermúdez para invitarlo a colaborar. Realmente, y además el proyecto se hizo al tiempo, ¿sí? Entre Madrid y Bogotá, anticipando, digamos, el trabajo remoto a distancia, es decir, este proyecto se desarrolló además por internet, ¿sí? Entonces trabajaban, claro, ingenieros locales y en aspectos particulares apoyando el desarrollo del proyecto en Bogotá, y los demás eran gente de España, pero hay que tener en cuenta que BOMA también había abierto oficinas de apoyo en Bogotá, ¿no? Cuando la crisis española que se vino abajo del sector de la construcción, bueno, eso vamos a marcarle, creo que BOMA ya no existe, pero sí eran los socios de BOMA, creo. Bueno, no, digamos que yo también tenía esa misma pregunta. Era puntual. Ya entrando en las preguntas que nos han dejado en el chat, hay una pregunta interesante que dice, ¿cómo lograr que los arquitectos sean más audaces, como bien lo dice usted, en sus diseños y utilicen estructura metálica, y no solo en edificaciones, sino también en puentes? Pues pues es un problema de cultura, ¿sí? Y yo sí, yo soy muy consciente porque yo me formé en los 80s, ¿sí? Yo estudié arquitectura en la década de los 80s y empecé, dijéramos, mi carrera en la década de los 90s y estaba ese peso, dijéramos, moral, que las cosas no podían ser ni grandes, ni y el vidrio casi que estaba prohibido, sí, pero eso fue, pero además no solamente fue colombiano, sí, eso fue en América Latina, salvo Brasil y México, ¿sí? Pero aún así en México hubo una crítica muy grande a arquitectos que trabajan en concreto y se llamaban arquitectos desarrollistas, ¿sí? Y
y ese término desarrollista era visto como negativo, ¿no? En América Latina. ¿Sí? Había una defensa de lo artesanal, de lo local, de las tradiciones constructivas, del entorno topográfico, y aquí teníamos una tradición de manejo de estructuras y de cosas que fueron desconocidas, ¿sí? Fueron desconocidas, digamos, por la crítica oficial colombiana, ¿sí? Lastimosamente, muy lastimosamente, ¿sí? Y como les digo, la historia ha sido muy injusta con figuras como Hernando Vargas Rubiano, que sería un arquitecto de primer orden en cualquier parte del mundo, por ejemplo, ¿sí? Y arquitectos como Jorge Arango Sanín o Álvaro Ortega realmente terminaron yéndose del país porque en buena medida no había como mucho eco a sus eco por la crítica, reconocimiento de su trabajo. ¿Sí? Yo no, claro, los otros arquitectos reconocidos bien se lo merecen, son arquitectos importantísimos de primer orden en el mundo. Sí, Rogelio Salmona, eso no se puede no se puede desconocer, es un arquitecto de primer orden, pero también Carlos Campuzano, Carlos Morales, etc. Pero lo que sí es muy triste es que se haya dejado de lado otros arquitectos, que también hacían muy buena arquitectura. ¿Ya? Intentar imponer unos valores formales y unos valores culturales excluyendo otros. Fue, dijéramos, fue muy excluyente. Y entonces eso nos limitó mucho, pero aún oye uno hoy en día discursos sobre lo modesto. Ahora, realmente dijéramos lo que tiene me voy a volver sobre el ágora. El ágora estructuralmente no está no es tan complejo, esto es un pendolón, ¿sí? Uno se pone a ver, pues eso es la estructura de un kiosco, ¿sí? Pero muy bien hecha y grandota. Lo que pasa es que se diseñó sin miedo. Y afortunadamente trabajaron con arquitectos españoles. Los arquitectos españoles, a diferencia de nosotros, sí, pues calculan, tienen una formación en estructuras muy sólida, ¿sí? Para nosotros es, como arquitectos en Colombia, en la mayoría de las facultades, la aproximación a las estructuras es casi como un problema de cultura general, ¿sí? Y eso sí, hay que ver la terronera que le tienen los arquitectos a una luz importante, ¿sí? Pero eso es, digamos, una historia reciente, porque, como les digo, aquí fuimos muy, muy audaces en los 50s y 60s y aún hasta los 70s, inicios de los 70s, en la arquitectura colombiana desde el punto de vista de las integraciones estructurales y de la construcción. Sí, y no estoy hablando solo del metal, no solo del metal, pero el metal muy importante. Si uno no puede pensar el UGI colgado sin tensores que son en acero. ¿Sí? Yo todavía me sorprendo yo me sorprendo de que mis estudiantes se sorprendan cuando muestran en un curso de historia de la arquitectura colombiana un edificio que lo construyeron de arriba para abajo. Sí, eso les parece pues una cosa extraordinaria. Sí, y eso pues, hombre, eso fueron en los inicios de los 70s. Y en Colombia. Sí, eso tiene de raro. Bueno, y retomando ese tema que usted está planteando, ¿hay nuevas generaciones ya de arquitectos que puedan, o que ya estén diseñando, o que vayan a diseñar, se estén formando en estos nuevos diseños arquitectónicos? Pues, pues yo sí creo. Lo que pasa es que, a ver, es que miren, y aquí dijéramos, de nuevo voy a agradecer al instituto, ¿no? Que apoya mucho. Mire, el concurso de Alacero
ha sido muy importante para aproximar a estudiantes de arquitectura o arquitectos en formación. Digamos, el estudiante de arquitectura, yo soy un estudiante de arquitectura, es decir, al ser profesor me toca estudiar todos los días, yo digo siendo estudiante de arquitectura. Entonces, los estudiantes más jóvenes de arquitectura o los arquitectos en formación han tenido una oportunidad de aproximarse al acero como punto de partida, no como llegada, ¿sí? Y en eso mencionaría, por ejemplo, los chicos del Cuadrado, ¿sí? Que prácticamente de estudiantes estaban ganándose proyectos, bueno, se han ganado el concurso del acero en Colombia, pero estaban ganándose proyectos de concursos arquitectónicos como el Río Cali, donde intentaron utilizar gaviones, utilizaron puentes en acero corten. En el proyecto desarrollaron un sistema de cubiertas para una plaza por la zona del Chontaduro, que son elementos, digamos, muy audaces, dijéramos localmente, debido al convencionalismo, ¿sí? Y han trabajado muy sistemáticamente sobre estructuras en acero. Igual están los trabajos de otros arquitectos de arquitectos en formación, como Julián Villescas, Camilo Muñoz, que ganaron también el Acero Colombia y que han ganado concursos en Italia y todavía no están en formación. Es decir, ha habido una escuela trabajando alrededor del acero, ¿sí? Y, como les digo, a todos han contado en su momento con el apoyo, por ejemplo, para viajar al final del concurso por parte del instituto, ¿sí? Entonces, yo creo que por lo menos en Cali, ¿sí?, ha habido una escuela reciente de trabajar el acero en sus posibilidades estructurales y hacerlo vibrar, hacerlo vivir. Eso sí creo que hay una nueva generación que está trabajando sobre eso. Y había una serie de arquitectos que estaban trabajando en metal, ¿sí? Y que se expresan, que se ven. Es decir, hoy lo más frecuente es que las estructuras de entrepisos sean en steel deck, pero nadie las ve, no se ven, ¿sí? O que haya columnas y vigas metálicas, pero se corren a disimular. Es decir, hay que ir a fábricas o a bodegas para que la estructura se vea, ¿sí? Es decir, hay muy pocos arquitectos donde digan, no, el steel deck es bello. Y sí es bello. Sí, uno ve la cubierta de la casa de Charles Eames y es un steel deck. Sí, y tiene vigas en celosía. Sí, pero digamos que digamos, son aproximaciones a la forma a partir de catálogos industriales, pero que funcionan muy bien a nivel de diseño. Y mencionaría a una persona que siempre confió en el metal, en el acero, como Konrad Brunner. Lastimosamente murió pues el año pasado. Y, por ejemplo, Mauricio Rojas es una persona que ha confiado siempre en el acero y en sus posibilidades expresivas. Y hay algunos edificios en acero presentes en Bogotá. De Bernal está el edificio de posgrados de la Católica, y hay un edificio sobre la Avenida El Dorado en metal y vidrio que se ve perfectamente, muy bien, ¿sí? En Cali, el hospital de Siloé es en acero, y es un edificio tranquilo, sereno, muy, digamos, muy mesurado, muy bueno, con una calidad con una calidad aceptable. El proyecto era mucho mejor, te puedo decir, tiene lastimosamente algunas cositas de ejecución, como también desafortunadamente las alteraciones del nuevo centro deportivo de la Universidad del Valle en San Fernando, que era de Mauricio Rojas, que era una estructura de acero muy fina, muy elegante,
pues ha sido un poco maltratada, un poquito maltratada, sí, no, digamos, la factura de ejecución no es la, pues no es la ideal, pues, o la que merecen esos proyectos. De acuerdo. Bueno, Pero, dígame, sí, perdón, qué pena. no, lo que decir es, hay un libro muy bello que se llama El elogio de la mano, de un tipo que se llama Henry Fosillon. Y Fosillon habla del toque. Entonces, claro, él trabajó con él escribió ese libro prácticamente en la época del postimpresionismo, donde los artistas, digamos, trabajaron muchísimo el espesor del óleo en los cuadros, o los escultores dejaban las huellas del modelado en, en las esculturas, o las huellas de la materia. Entonces él decía el toque. Sí, entonces, si uno diseña, tomando como punto de partida que trabaja en acero y que el acero tiene unas posibilidades expresivas, ¿sí? Lo que hace uno a través del diseño es darle el toque para que esas posibilidades expresivas pues se manifiesten, sean lo que quieren ser. Let it be. Lo que hay que hacer es que el material viva. Por eso el nombre de la charla en su momento le pusimos el espíritu de la materia, porque el acero tiene un espíritu. Y lo que hace, y hay que liberar ese espíritu. Bueno, sí, como siguiendo esa misma línea de las preguntas, queda la inquietud de por qué hay tan pocas obras de estructura de acero en Colombia. Usted ya nos ha contestado, y menos con estructura en acero a la vista, cuando ahorita se utiliza mucho acero arquitectónicamente expuesto. Sí, no, y pues, pero desde el siglo XIX, el Palacio de Cristal era acero expuesto, ¿sí? Y éramos, hay una actitud vergonzante. Y dijéramos, en gran medida es un problema en que el acero solamente se lo ve como un sustituto del concreto, ¿sí? Y pues no hay tal, no debería serlo, ¿sí? Pues podríamos hacer un inventario, pero por ejemplo, ahí en Arizona, en Phoenix, en Sundale, hay una serie de bibliotecas, del sistema de bibliotecas de Arizona, que son en acero corten. Ustedes no se imaginan la maravilla de proyectos, ¿sí? Es decir, la lista de arquitectura en acero súper sugestiva es inmensa, inmensa. Es un problema de aproximarnos a ello de otra forma, pero el acero corten, por ejemplo, nosotros debemos estar mucho más familiarizados con él, dada la importancia que tuvo el acero corten en la escultura colombiana. ¿Sí? A través de Ramírez Villamizar, Ronnie Baida, John Castles, que han desarrollado pues todo trabajo artístico en acero corten. El propio alcanzó a hacer en acero también Bernardo Salcedo. ¿Sí? Y no, nosotros lo usamos solamente pues como lo metemos y le hacemos unos grabaditos y le unas perforaciones y listo, y no más. Perfecto. Nos preguntan aquí, o bueno, siguiendo la misma línea y aprovechándolo usted, ¿hay facultades de arquitectura en el país con buen nivel de enseñanza en estructuras de acero por profesores, arquitectos, ingenieros? Hay buenos profesores de estructuras, ¿sí? En Colombia, en facultades de arquitectura, ¿sí? Pero no son los suficientes, pero no son todos los que necesitamos, ni animados por el mismo espíritu, ¿sí?
Sí, pero sí, los tenemos. Lo que de pronto hay que cambiar es la forma de entender la estructura, no como una cosa que llega al final del proyecto, ¿sí? Entonces el arquitecto hace unos volúmenes, y empieza esto, a meterle el programa y después le mete la estructura. Entre otras cosas, arranqué por mencionando a Peter Rice, porque, digamos, lo que le preocupó a Peter Rice, dada su experiencia de varios años resolviendo las dificultades tanto de solución estructural y después solución constructiva de la ópera de Sydney, era que la estructura tenía que estar en el punto de partida de cualquier proyecto arquitectónico. Es decir, la estructura es un problema de esquema básico. O si se quiere, la estructura es una idea arquitectónica siempre en un edificio, ¿sí? Entonces, muchos de los edificios que vimos, dijéramos, la idea del edificio es la estructura. En otros casos, las posibilidades del material son el edificio. Que son dos cosas distintas. Es decir, no es lo mismo la actitud sobre el material de RCR, que no son proclives a grandes gestos estructurales, pero en el cual sí tienen un aprovechamiento de la lámina para ponerla en función del paisaje o de la piedra o de la tierra. Pues hay proyectos que no mostré como una vinería de ellos subterránea en donde las placas de acero cortén contienen el terreno, hacen una plegadura y arriba hay esta parte del viñedo. El beneficio de la uva o las cosas se hacen rompiendo cosas en el terreno donde uno ve el acero, entrando que son de una poesía extraordinaria, pero digamos, no son espectaculares, pero sí muy sensibles de darse cuenta cómo es la interacción del acero y lo que le permite ser al sitio, que es, por ejemplo, una cosa que hace RCR. Es decir, el acero habla y es solidario con el lugar. Por ejemplo, eso es una cosa de una extraordinaria poesía. Ustedes lo vieron en la casa esta en Llagostera, ¿sí? Es decir, uno no dice que eso no es una estructura espectacular. Lo que es espectacular es esas láminas ondulantes sumándose con el agua y la luz, pero dijéramos estructuralmente eso no es complejo. Lo que ellos tienen es ver las posibilidades que el material tiene como constituyente de formas, no necesariamente de estructura. Y hay otros que es la estructura. Es decir, al acero lo podemos llegar por varios caminos. Ok, perfecto. Bueno, se nos ha terminado el tiempo de nuestro webinar. Solo quiero hacer aquí una aclaración. Algunos participantes nos confirmaron que el ingeniero Nicolás Parra y la empresa PIP participaron en el proyecto estructural en Ágora. Ah, bueno. Entonces estaba confundido por lo de Herreros, pero PIP es, bueno, sí, excusas. No, tranquilo, no hagamos que... Espero que ellos no hayan estado conectados al webinar y mi error haya producido un sinsabor. No. Bueno, no, de verdad, arquitecto Francisco, como lo dijimos al principio de la sesión de preguntas, inspiradora la conferencia. El lenguaje que usted utiliza pues es diferente al que seguramente muchos ingenieros que estamos aquí en este webinar utilizamos. También tuvimos arquitectos inscritos que seguramente utilizarán este lenguaje en condiciones normales, pero ese es uno de los objetivos que ha tenido el Instituto Colombiano de Construcción con Acero, ¿no? Vincular al arquitecto desde la etapa de diseño para que la estructura, como bien dijo usted, pues no llegue a lo último, sino desde el principio. Bueno, entonces... Y el arquitecto tiene que aprender también de que hay que trabajar con la ingeniería desde el principio. Es decir, que el arquitecto también tiene que llevar al ingeniero
Tenemos que acercarnos más. Correcto, trabajar, hacer un trabajo interdisciplinario, es correcto. Bueno, entonces ya para terminar, agradecemos pues la asistencia a este webinar. Fueron más de 200 asistentes y agradecemos a las empresas que se vincularon, que fueron Acerías de Colombia, Acesco SAS, Sí. Diseños y Construcciones JE SAS, Simétrica Diseño Estructural SAS. Enviamos por el chat también el formato de inscripción para nuestro próximo webinar del 25 de junio, titulado Oportunidades, retos y barreras de la implementación del BIM en la industria de la construcción con acero, con el arquitecto Benjamín Montoya. Las memorias de esta conferencia serán compartidas a sus correos electrónicos a las personas que diligencien la encuesta. Ya también se envió por el chat ese formulario, perdón. También recordamos que estamos ya a la venta normal de las guías técnicas del ICCA a través de nuestro website. Bueno, no siendo más, damos por terminado nuestro webinar y agradecemos nuevamente al arquitecto Francisco Ramírez por su participación.